Bueno, yo creo que los momentos memorables de la historia de las matemáticas es cuando se han descubierto cosas verdaderamente importantes, ¿no? Yo creo que qué es lo importante en las matemáticas es una cosa que no todo el mundo quizás esté de acuerdo, y yo quiero hablar de los que me parecen que son memorables en general, pero en particular para mí, y los que quiero mencionar en esta plática son particularmente el descubrimiento de la geometría y de ciertos aspectos de la geometría. Hay una fórmula que todo el mundo se aprende, es la primera fórmula que todo el mundo sabe, ¿no? Que es el área de un triángulo es base por altura sobre 2. Y aunque no lo crean, es muy curioso, pero mucha gente no sabe cómo demostrar eso. O sea, no sabe de dónde viene, ¿no? Saben que el área de un rectángulo es base por altura prácticamente por definición, ¿no? Porque es el producto de los lados. Pero que el área de un triángulo es base por altura sobre 2, de un triángulo general, no es tan obvio para mucha gente. Y de hecho no es una cosa tan obvia, es un pequeño teorema. Y ese pequeño teorema mucha gente nunca ve su demostración, y me refiero a gente, matemáticos, ¿no? A lo mejor nunca la han visto, nunca han hecho una demostración de un hecho tan trivial como ese. Uno de los temas que me ha interesado a mí precisamente es eso, cómo han surgido esas cuestiones tan básicas y tan de las matemáticas elementales y que muchas veces se han olvidado en cierta forma en la historia, ¿no? El ejemplo de la base por altura sobre 2 es solo un ejemplo más o menos trivial. El primer tema que quiero tocar ya con un poquito más de seriedad es el de lo que se llama, o lo que yo llamo la ley de las proporciones. Está relacionado con el teorema de Tales, es quizás el primer teorema en la historia de las matemáticas que fundamentalmente dice, hay muchas versiones, muchas maneras de decirlo, pero fundamentalmente lo que dice es que los triángulos semejantes tienen sus lados proporcionales. El mismo concepto de proporcional, de qué es que los lados de un triángulo sean proporcionales, no es tan claro a veces para mucha gente. La definición misma de proporcionalidad es algo que los griegos tomaron de alguna manera por garantizado, y que los pitagóricos en particular lo tomaron por garantizado, y les llegó a crear un conflicto muy grande, porque aquello que habían tomado por garantizado resultó que no era cierto. Entonces voy a hablar de esto tiene que ver con el descubrimiento de que raíz de 2 es un número irracional y todo aquello. Y esto causó una crisis en las matemáticas pitagóricas. ¿Y por qué causó una crisis? La razón de la crisis es porque su demostración, la demostración que ellos tenían de que los triángulos semejantes tenían lados proporcionales, estaba basada en una hipótesis que resultó falsa, en una creencia que resultó falsa. Y entonces el poder salir de ese problema, poder encontrar otras bases para demostrar este teorema que no fueran falsas, resultó muy complicado. Y esto creó pues una de las primeras construcciones de los números reales, que pues se sabe que es un tema nada trivial, ¿no? Yo voy a presentar una demostración de la ley de las proporciones que no es muy conocida, por lo menos, incluso puede ser que sea original mía, basada en cuestiones de áreas precisamente. Y la quiero presentar para mostrar un ejemplo de cosas que se pueden descubrir en las matemáticas elementales. No es necesario realmente irse a matemáticas muy sofisticadas para descubrir cosas nuevas e interesantes en las matemáticas elementales. Entonces quiero mostrar una demostración, enseñar una demostración que es muy sencilla y que está basada en cosas muy intuitivas. Entonces, aquí no la puedo presentar, ¿no? Pero ese es uno de los temas, precisamente, la ley de las proporciones, ese teorema. Además es un teorema básico, es un teorema en el que se basa todo el resto de la geometría. Todas las construcciones geométricas se basan en ese teorema. Todas las demostraciones, todo es una de las piedras angulares de la geometría. Y es precisamente esas piedras angulares son las que muchas veces están temblando porque la gente no conoce cuáles son las bases que tienen. Uno de los problemas que tenemos con los matemáticos profesionales, y perdón, voy a ser un poco rudo en esto, es que son muy ignorantes de las propias matemáticas.
o sea, desconocen las matemáticas básicas, las matemáticas elementales. Me he encontrado muchas veces con colegas que son grandes investigadores y son muy buenos en matemáticas, que cuando a veces les pregunto algo de matemáticas elementales y lo único que me contestan, ay, eso es una trivialidad, ¿no? Pero les hago ver, a ver, tengo una duda real, ¿no? Explícame por favor esto, quiero saber tú qué opinas de este punto. Y cuando empiezan a escarbar se dan cuenta de que no saben de ese punto, que en realidad nunca lo han pensado. Esto es consecuencia, en mi opinión, de el sistema que se le llama, desde hace muchos años se le llama Publish or Perish, ¿no? Es un sistema en que se evalúa el trabajo de los científicos por el número de publicaciones que tienen. Y las publicaciones deben ser cosas de moda, ¿no? Tienen que ser cosas de las matemáticas o de la ciencia que está en este momento desarrollándose y donde hay muchas preguntas nuevas y todo esto. A nadie se le ocurriría publicar un artículo sobre descubrimientos nuevos en matemáticas elementales. Eso es muy difícil, ¿no? Pero estos conocimientos de matemáticas elementales, entender bien de dónde salen, por qué son así, es importante para poderlas enseñar. Es importante para que los alumnos puedan motivarse y ver que son cosas que están a su alcance, ¿no? Y siento que sí, el matemático profesional en general tiende a ser muy despectivo con las matemáticas básicas y las considera algo como que está hecho y que es una aburrición enseñar. Y por supuesto un maestro que está aburrido de lo que está enseñando, pues no va a enseñar muy bien. Mi teoría en ese sentido es que para poder enseñar matemáticas tiene uno que estar haciendo esas matemáticas en vivo, estar descubriéndolas enfrente del alumno. Y esto a veces requiere de pensar profundamente en ellas y no de simplemente repetir lo que ya uno dijo el año pasado o el año antepasado. Realmente, y eso se puede, y es necesario hacerlo porque el alumno nota. Es como en una obra de teatro, ¿no? El actor, aunque diga las cosas iguales, tiene que estarlas sintiendo en este momento, tiene que estar convencido, si no, no convence al público. Y esto es lo mismo que tiene que pasar el maestro de matemáticas tiene que estar convencido de que está descubriendo, demostrando algo frente a sus alumnos, que les está ayudando a ellos a demostrar estas cosas, y esa es la forma en que los alumnos se integran, se comparten, participan, ¿no? Una vez me dijiste que los alumnos no aprenden matemáticas porque les quieren saber para qué les iba a servir. Y que nunca nadie les dijo para qué. Ese es otro de los problemas de la enseñanza de las matemáticas. En general, el maestro de matemáticas tiene la obligación de cumplir un programa que él mismo no sabe muy bien para qué sirve, para qué es el programa que está decidido y que lo ha decidido gente pues que está lejos de él, ¿no? A veces los programas son muy extensos y entonces no le da tiempo de motivar a los alumnos y de explicarle, a ver, esto lo vamos a estudiar porque es importante en esta área. Es una especie de contradicción, ¿no? Hoy en día todo lo que hacemos, la tecnología que está alrededor de nosotros está basada en cuestiones de matemáticas. Eso todo mundo lo sabe, por un lado, pero por otro lado todo mundo ignora cuáles son las matemáticas que están ahí metidas. O sea, por ejemplo, un ejemplo que a mí me gusta mucho poner, el JPG, que es la base del MPG, toda la cuestión visual de fotografía, de grabaciones digitales y todo eso. El sistema está basado en teoremas matemáticos descubiertos o inventados por Fourier hace 200 años, un matemático francés, que consiste fundamentalmente en analizar. En el caso de una imagen se trata de analizar una imagen en términos de frecuencias de la imagen, o sea, qué tantas variación hay en la imagen. Y resulta que hay una manera de pasar de la imagen a ese análisis espectral que se llama, y pasar de regreso del análisis espectral a la imagen. Entonces el formato JPG fundamentalmente es hacer un análisis espectral de una imagen y guardarla
parte de la información del análisis espectral, no todo el análisis, porque entonces se guardaría prácticamente la misma cantidad de información. Se guarda menos información, pero suficiente para reproducir algo que al ojo humano le parece suficientemente claro, ¿no? Entonces con eso se ahorra un montón de información, fundamentalmente se llega a la 10ª parte de la información que se tendría si se guardara la información píxel a píxel, ¿no? Entonces eso es fundamental, a pesar de los anchos de banda muy grandes y todo el mundo sabemos que es necesario ahorrar información. Bueno, las películas, los videos no tendrían posibilidad de reproducirse vía internet y todo eso si no fuera por este tipo de compresiones. Y eso está basado en matemáticas, ¿no? Entonces ahora, claro, si a un alumno que está preocupado porque le parece tremendamente complicado aprenderse la fórmula para resolver la ecuación de segundo grado, le dices, bueno, es que las matemáticas se usan, por ejemplo, en la compresión de imágenes y no le puedes ni siquiera explicar cómo se usan. Y dice, bueno, pues a mí qué me importa, ¿no? ¿Esto para qué lo voy a usar? Y ahí tiene razón, porque probablemente nunca va a usar eso. A lo mejor tampoco va a usar ni siquiera el análisis espectral ¿Por qué? Porque son cosas que ya están hechas. Pero lo que sí está claro es que si no aprende matemáticas, nunca va a ser capaz de inventar algo como lo de la compresión de imágenes, ¿no? Es algo que el avance de la sociedad, el avance de la humanidad depende de que estos conocimientos los transmitamos a nuestras generaciones jóvenes y ellos los manejen y sean capaces de crear cosas nuevas. Pero pues se sienten tan alejados ellos mismos y los propios maestros que, bueno, no es fácil, ¿no? No es fácil hacer este convencimiento. Entonces sí es importante que por lo menos conozcan de dónde salieron esas matemáticas que están aprendiendo, para qué sirven o sirvieron en su momento, porque a lo mejor ya no son tan útiles, pero es importante porque históricamente tuvieron un papel y son base de otras matemáticas que sí son en este momento más importantes y más útiles, ¿no? Yo llevo muchos años dedicado a producir, a crear una herramienta o herramientas que puedan servir a los maestros de matemáticas para explicar las matemáticas, herramientas informáticas que sean útiles para enseñar matemáticas. Esta vez es que se ha malentendido en mi caso particular porque mi interés por la enseñanza de las matemáticas está en las matemáticas, no en el alumno. Y no es que quiera yo decir que no es importante que la enseñanza esté centrada en el alumno, sino simplemente mi interés personal está más bien en proveer de herramientas que permitan o que ayuden a entender mejor las matemáticas. Está en el lado de las matemáticas y no tanto en el lado del alumno. En el lado del alumno me interesa la parte de la motivación, pero no sé nada de los procesos psicológicos por los que pasa un alumno para aprender o entender algo, ¿no? De eso yo no sé nada. Y no es, mi interés está más bien en este otro lado. En general yo creo que lo que se llama matemática educativa está más centrado en esta otra parte, en la parte del proceso psicológico, la problemática que tiene el alumno para entender cosas. Mi filosofía en ese sentido es que eso puede ser una cosa muy interesante de estudiar, yo no tengo intuición al respecto, y creo, también tengo una creencia personal, en que un alumno motivado, un alumno interesado, y con materiales bien explicados y claros, es perfectamente posible aprender las matemáticas, ¿no? Entonces me interesa más motivar al alumno y proveerlo de explicaciones o de herramientas que permitan dar explicaciones claras y profundas, no superficiales, porque a veces se cree que el alumno va a aprender jugando. El juego es algo que por supuesto atrae, pero lo que aprende uno es a jugar, ¿no? Difícilmente aprende uno el contenido. Y además creo que motivar para el estudio de las matemáticas debe ser a través de las mismas matemáticas. Son suficientemente interesantes como para que la gente le atraiga, ¿no? Y ese es el reto.
no hacer cosas, pues, trampas de ponerlos a jugar en algo cuando en realidad el tema mismo es realmente fascinante, ¿no? Si se llega a entender, si se llega a uno acercar verdaderamente al tema. Soy la persona que ha estado a cargo del desarrollo de una herramienta que se llama Descartes, que es un sistema de autor que permite, en principio, a maestros con poca formación desde el punto de vista de informática, de programación, le permite crear programas informáticos educativos sobre matemáticas. Es una herramienta que desarrollé en España para el Ministerio de Educación, dentro de un proyecto que se llamaba Proyecto Descartes y cuyo objetivo era crear, por un lado, esta herramienta y pasársela a los profesores de matemáticas de la secundaria y del bachillerato en España, para que ellos crearan materiales para los alumnos, materiales informáticos interactivos. Entonces, esto ocurrió hace 14 años aproximadamente, y el proyecto tuvo mucho éxito. La primera versión de la herramienta fue muy bien recibida, a pesar de que era una herramienta muy simple, ¿no? Pero sí permitía, era una herramienta que tenía la ventaja de sí estar dirigida, atinamos, digamos, que estaba bien dirigida al profesor de matemáticas. Sabiendo matemáticas, la podía utilizar para crear escenas educativas sobre matemáticas. Y entonces, pues la herramienta se desarrolló, el proyecto funcionó, muchos maestros crearon materiales y se llegó a crear una página web, un sistema con materiales educativos que tiene, pues, se calculan miles de unidades didácticas hechas con la herramienta Descartes, la cual hace unos años, no sé en estos momentos, pero hace unos años tenía alrededor de 1 millón de visitas al mes la página. Entonces, se puede probar en Google, si uno busca cualquier tema de matemáticas de secundaria o bachillerato, pues muchos de los vínculos que aparecen en un principio están relacionados, van dirigidos a este proyecto Descartes. Eso ha sido el trabajo, pues, tecnológico que yo he desarrollado. Siempre ha estado en contacto indirectamente con los profesores que lo utilizaban. A mí me aislaban de los profesores porque eran demasiados y no podía yo atender las peticiones de todo el mundo, pero había personas, los coordinadores, que de hecho están en este congreso, los 2 coordinadores que ha tenido el proyecto Descartes vinieron a México al congreso, y ellos son los que dirigían las peticiones de las modificaciones, mejoras que se le hacían al programa. El programa lleva 14 años de desarrollo, sigue vivo, se siguen haciendo cosas, y hoy en día pues estamos terminando una adaptación para que corra, las escenas desarrolladas en él corran en dispositivos móviles, que es nuestro objetivo de este año dentro de este proyecto. Los materiales didácticos han funcionado particularmente en España. El que funcionen o no depende de que los maestros los utilicen o le sugieran a los alumnos utilizarlos, ¿no? En España sí se hace eso. Los maestros, como ellos mismos desarrollaron los materiales, pues, o compañeros suyos, etcétera, entonces se sienten que son materiales que están bien hechos y que vale la pena utilizarlos, y de eso depende la utilización de los materiales. En México nunca se ha intentado seriamente que los profesores sean los que desarrollen materiales educativos. Se ha hecho todo de manera profesional, se han creado grupos profesionales para desarrollar los materiales, y esto hace que en general, cuando estos materiales llegan al maestro, el maestro los rechace, simple y llanamente porque es una imposición de la SEP o lo que sea, ¿no? Quizás no es, puede ser que no sea tan generalizado este sentimiento que estoy expresando, pero sí lo conocemos que existe ese sentimiento. De cualquier forma, el uso de materiales educativos interactivos o informáticos en las escuelas es un problema que ha sido difícil de resolver y no se ha resuelto en todos lados. La realidad de un salón de clase o de una aula de computadoras es muy compleja, ¿no?, para el profesor.
Hace unos años el profesor tenía que llevar a sus alumnos al aula de computadoras, lo cual pues era trasladar al grupo, el grupo se distraía, empezaban a echar relajo, jugaban con antes que cuando los ratones tenían aquellas bolitas, pues le quitaban las bolitas y jugaban con las bolitas, y bueno, hacían cualquier cosa menos utilizar las computadoras para lo que se pretendía que las utilizara. Entonces esto, nosotros como creadores de materiales educativos estamos muy alejados de esa realidad y no nos damos cuenta que lo que hemos hecho a lo mejor es muy bueno en cierto sentido, pero quizás no está ajustado todavía a la realidad del aula. El único que lo puede ajustar es el maestro mismo, ¿no? El que está enfrente del grupo y que puede llegar a convencer al grupo de pronto que se interesen en utilizar tal cosa y que la vean, la estudien y trabajen con ella. El objetivo que hemos tenido nosotros desde el lado en que estamos, porque no podemos nosotros resolver ese problema desde donde trabajamos, ¿no? No estamos en el salón de clase y no podemos nosotros resolverlo. Pero lo que sí ha sido nuestro objetivo es simplificar la parte tecnológica. Y eso es tremendamente importante, porque cuanto más sencillo sea el paso del uso del papel y del pizarrón al uso de la tecnología, cuando más transparente sea, más fácil será que realmente se dé y será más útil los materiales desarrollados para computadora. Entonces, en parte, lo que creemos es que los dispositivos móviles están invadiendo al usuario, digamos, ¿no? Le están llegando al usuario de una manera distinta que las computadoras fijas o incluso las portátiles. Muestra de ello es que las portátiles, aquellas pequeñitas que pensó la gente que iban a tener muchísimo éxito, pues se vendieron unas y de pronto dejaron de venderse, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una diferencia, el dispositivo móvil es realmente mucho más portátil y además están bastante bien pensados, ¿no? Entonces es muy posible, y ya se ha dado en algunos lugares donde nunca se había logrado hacer que los alumnos utilizaran una computadora, una laptop en un salón de clase bien, y que están empezando a utilizar dispositivos móviles, ¿no? Cuando hay materiales preparados para ellos. Entonces ese es uno de los objetivos de ser capaz de llegar a este nuevo medio tecnológico que además es mucho más cercano y accesible a los jóvenes que están muy acostumbrados a los teléfonos, a través del teléfono, de los iPods y de los iPhones se han acercado también a las iPads y este mundo intermedio entre el teléfono antiguo y la computadora, que son las tabletas en particular, pues parece ser un mundo muy rico, muy atractivo y que ofrece también muy buenas posibilidades para los materiales educativos. Entonces, ¿está pensando que el universo al que quieren llegar es como clase media? Todo, en realidad se pretende llegar a toda la población, o sea, nuestro objetivo es llegar a toda la población. Siempre desde que empecé a trabajar, a pesar de que hace 20 años o 25 años, pues solamente muy poca gente tenía computadoras, yo sabía que era algo que tarde o temprano iba a llegar a las clases populares y que todo el mundo iba a la larga a tener acceso a esta tecnología. Es cuestión de tiempo, la tecnología... el teléfono, la historia del teléfono, a mí me encanta, Felipe Bracho lo tenía muy claro, ¿no? Felipe Bracho en los años 80, principios de los 80, comparaba la computación con el teléfono. O sea, cuando el teléfono empezó, se necesitaba una operadora para poderte comunicar de un teléfono a otro, ¿no? Tú descolgabas y decías, señorita, quiero llamar a tal lugar, ¿no? Y aquella señorita que era la experta hacía la conexión y te conectaba y tú podías hablar con... ya para los años 80, pues lo único que tenías que hacer era marcar un número, ¿no? Más fácil que ahora, porque ahora tienes que saber si le pones el 044 o no, esas cosas, pero bueno, pero se creía que el teléfono iba a ser algo de especialistas, ¿no? Y bueno, llegó a usarlo toda la gente y en las casas más humildes llegó a haber teléfonos. En México tardamos, todavía en la época del
terremoto del 85 no había tantos teléfonos como llegó a haber después, y hoy en día pues son los móviles, ¿no? Entonces, lo mismo la computación, tarde o temprano tiene que llegar el uso de la computadora a todo el mundo, ¿no? Y entonces, aunque en este momento quizás la gente que tenga posibilidades de acceder a ello sea gente rica o en proyectos especiales, a la larga esto va a llegar a todo el mundo.